Hola queridos mos, bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura. Hoy vamos a hablar de una luna, de un mundo que a mí me encanta, que es Encélado. Es una luna de Saturno, ahora os hablaré de ella, ¿no? Antes, no quiero olvidarme y quiero recordaros a todos los que me sigáis y que no estéis suscritos al canal, pues que le deis, ¿no? Que no cuesta mucho y tenemos que llegar en poco tiempo a 100.000. Ya cada vez somos más, somos casi 70.000, nos falta nada, 2 o 3.000 para llegar a los 70.000, pero nuestro objetivo son 100.000 ahora. Y eso lo haremos gracias a vuestra ayuda, no cuesta nada, simplemente tenéis que darle y empezar a seguir el canal. Y vamos directamente, ¿no? Encélado. Una luna enigmática, desde luego. Llevamos décadas intentando encontrar vida fuera de la Tierra. Sabéis que el principal objetivo es Marte. O sea, Marte lo estamos estudiando de arriba a abajo, incluso vamos a acabar viviendo allí dentro de un par de décadas seguramente, ¿no? Se han enviado ya más de 40 misiones a Marte y prácticamente todas tenían que ver con su habitabilidad y con la posibilidad de encontrar allí formas de vida o presentes, todavía vivas, o pasadas en forma de fósiles, ¿no? Para demostrar que allí hubo. Pero es posible, es muy posible, que la primera vida que encontremos fuera de la Tierra, pues resulta que no sea en Marte, sino en un lugar que está mucho más lejos. Y me estoy refiriendo a Encélado. Esta luna helada de Saturno, y que sin embargo reúne todas las condiciones, o muchas condiciones, para que la vida haya prosperado allí. ¿Y por qué hablamos hoy de Encélado? Pues porque ha habido una noticia, que ahora os comentaré, una noticia muy reciente, de hace apenas unos días. Y es que un equipo de científicos de la Universidad de Berlín acaba de encontrar el sexto elemento imprescindible para la vida. Hay 6. Y en Encélado se habían encontrado 5, faltaba 1. Ese sexto elemento, que es el fósforo, ya se ha encontrado también. Con lo cual la receta, los ingredientes para la receta están completos. Pero ahora hablaremos de eso. Esta luna no es muy grande, tiene unos 500 kilómetros de diámetro, es la sexta luna más grande de Saturno, Titán es muchísimo más grande. Y está completamente recubierta de hielo. Un hielo, además, que es nuevo, es un hielo relativamente reciente, un hielo muy limpio, muy blanco. ¿Eso qué significa? Pues significa que al no estar sucio, ese hielo refleja prácticamente toda la luz solar que le llega. Y eso implica que sobre la superficie hace un frío, pero que pela, está alrededor de los menos 200 grados centígrados, es decir, 198 grados centígrados al mediodía de Encélado. Esa es la temperatura media que tiene esta luna, ¿no? Pero es que hay muchas más cosas. Sobre la superficie se pueden ver muchos rasgos distintivos, hay como depresiones, hay zonas muy craterizadas, es decir, con muchísimos impactos de meteoritos, otras en las que no se ven tanto, ¿no? Y todo eso ha intrigado a varias generaciones de científicos. Fijaros que Encélado se fue descubierta en agosto, me parece, del año 1789, en plena Revolución Francesa, por un astrónomo alemán que se llama William Herschel, ¿no? Pero fijaros que la Revolución Francesa me parece que fue entre abril y noviembre de 1789 y en agosto, boom, William Herschel con su telescopio de 1 metro, que era el mayor que había en aquel momento, descubrió Encélado. Pero muy poco se supo y se sabía de esa luna, no era más que una manchita, ¿no?, en el cielo, de la cual no teníamos ningún detalle. Los primeros detalles hubo que esperar hasta los años 80, cuando las sondas Voyager, ya sabéis, esas 2 sondas, la Voyager 1 y la Voyager 2, que ahora mismo siguen navegando y que ya han salido del sistema solar, bueno, pues a mediados de los 80 pasaron por Saturno, las Voyager pasaron cerca de Saturno, y las primeras imágenes más o menos cercanas, es decir, mientras pasaba, que tenemos de Encélado, las hizo la Voyager 1, ¿no? Y después hubo que esperar
hasta la gran misión que nos ha revelado casi todo lo que sabemos de Saturno y sus lunas heladas, que es la misión Cassini, ¿no? La misión Cassini llegó allí en el año 2004. Salió 5 o 6 años antes, en el año 1997, fue lanzada de la Tierra, tardó 6 años y pico en llegar, y después se pasó hasta el año 2017, estudiando Saturno y sus lunas, y hizo varias pasadas, ¿no?, cerca de Encélado. Y la Cassini nos reveló todas esas magníficas fotografías que vais a ver y que estáis viendo en este vídeo, y la Cassini nos reveló, además, que debajo de esa corteza de hielo tan limpia y tan nueva, pues resulta que había un océano global, es decir, agua en estado líquido. Eso fue una gran sorpresa que después se repitió en otras lunas heladas, tanto de Saturno como de Júpiter, ¿no? Hay varias lunas que tienen la misma configuración, es decir, una corteza de hielo y debajo un océano subterráneo, debajo de ese hielo, que puede medir incluso kilómetros de espesor, un océano que en el caso de Encélado, que es de lo que estamos hablando, puede tener hasta más de 10 kilómetros de profundidad. Es decir, en esa pequeña luna de 500 kilómetros hay un océano global que rodea por completo el núcleo sólido de esa luna, que contiene más agua que todos los océanos de la Tierra. Agua que incomprensiblemente al principio está líquida. Y pensemos, os acabo de decir que la temperatura superficial es de menos 200 grados centígrados casi, es decir, todo se tendría que haber congelado. El agua de la Tierra no se congela porque recibe energía del Sol, pero Saturno y sus lunas están demasiado lejos del Sol como para recibir la energía suficiente solar como para mantener el agua en estado líquido. Eso no es posible. Con lo cual la energía para permanecer líquida la tienen que sacar, tanto Encélado como otras lunas parecidas, la tienen que sacar de otra parte. ¿Y cuál es esa otra parte? Es controvertido, pero por un lado los tirones gravitatorios del propio Saturno, que es un gigante, es un planeta gigante, sacuden a la Luna mientras hace su órbita, pues lo agitan como si fuera una coctelera y mantienen el agua líquida a pesar de que haga más frío. Por otro, se piensa que el núcleo de Encélado puede ser un núcleo caliente, como lo es el de la Tierra. ¿Y eso qué significa? Que en el fondo de ese océano global, igual que sucede en la Tierra, pues es muy probable que haya chimeneas hidrotermales, es decir, fisuras a través de las cuales surge el calor del interior del núcleo de la Luna, como aquí en la Tierra pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aquí en los fondos oceánicos nuestros, donde hace un frío enorme y donde prácticamente no hay nada de vida, en los lugares donde hay estas chimeneas prospera la vida. Estas chimeneas calientan el agua hasta cerca de 400 grados a los alrededores de por donde sale todo ese calor, y ahí surgen comunidades de organismos de todo tipo, algunos que son específicos de ahí, y muchos piensan que incluso la vida en la Tierra pudo empezar en alguna de esas chimeneas. Bueno, pues estudios de hace varios años han mostrado indicios de que en el fondo del océano subterráneo de Encélado también existen este tipo de formaciones, ¿no? Y que, por lo tanto, al haber agua líquida, pues también es probable que la vida haya surgido allí. Pero uno de los rasgos más característicos de Encélado está en su polo sur. ¿Y qué es? Pues son una serie de géiseres, es decir, de grietas en el hielo a través de los cuales sale chorros de agua a muchísima presión. Ese agua viene del océano interior y sale disparada en forma de vapor de agua al espacio, Las imágenes son impresionantes. Cuando la Cassini nos las mostró, los científicos no se lo creían. Pero claro, si esos chorros, primero había que averiguar si efectivamente esos chorros eran de agua o si venían de algún otro tipo de fenómeno geológico, y si eran de ese agua de ese océano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había que ir, acercarse físicamente a esos chorros y olerlos, saber de qué estaban compuestos, qué compuestos tenían, ¿no?
para saber qué es lo que tenían, de qué estaba hecho, o sea, cuáles eran los elementos que podíamos encontrar en el agua de ese océano. Y bueno, la sonda Cassini, como os dije, hizo varios sobrevuelos a Encelado. Y el más peligroso de todos le llevó precisamente, los ingenieros de la NASA consiguieron que sobrevolara justo por encima del Polo Sur a muy poquita altura, a menos de 30 kilómetros de altura, y atravesó esos chorros. Hay unas imágenes fantásticas tomadas de la Cassini justamente de ese momento, ¿no? Y todos los instrumentos olisquearon y captaron todas las moléculas que surgían de esos chorros, ¿no? Y pudieron determinar ahí que efectivamente esos chorros de vapor procedían del océano que había debajo de la capa de hielo, ¿no? Que la Cassini estaba sobrevolando. Y a partir de esos datos tan valiosos, en los años siguientes empezaron a hacer muchos estudios, ¿no? Y se fueron encontrando poco a poco moléculas que eran las precursoras de la vida, es decir, los elementos esenciales de la vida. Y se encontraron todos menos uno, que es lo que os dije al principio. Pues aquí, en la Tierra, todos los seres vivos tienen 6 elementos esenciales, ¿no? Todos los seres vivos, desde los insectos a los seres humanos. Y esos elementos son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el fósforo. Y bueno, pues estos estudios que os he dicho que se fueron haciendo de estas moléculas del mar, del océano de Encelado, se habían encontrado 5, pero ni rastro de fósforo. Y resulta que el fósforo es muy importante, es muy difícil que pueda haber evolución biológica si no hay fosfatos. Bueno, pues ahora, y esa es la noticia por la cual os estoy contando todo esto, un análisis nuevo de los mismos elementos, de los mismos datos cogidos por la Cassini, pero claro, con una tecnología, porque el último análisis que se hizo de la composición de estos chorros fue en el año 2009, y ahí no apareció ningún rastro de fósforo. Pero ahora mismo, que han pasado ya pues 10, 12, 13 años, pues han cambiado las tecnologías, pero lo suficiente como para tener la sensibilidad de que si hay moléculas de fósforo, encontrarlas. Y las han encontrado. Han encontrado moléculas de fósforo, de ese 6º elemento necesario, imprescindible para la vida. También eso está en Encelado, también eso está en la sopa química que hay en el océano de Encelado. ¿Esa sopa química cómo se forma? Pues exactamente igual que en la Tierra. Si tenemos agua en estado líquido, ya os he explicado que tanto puede ser que las chimeneas hidrotermales mantengan el agua caliente, ayudadas también por el bamboleo de Encelado provocado por Saturno, ¿no? Por la gravedad de Saturno, puede ser que todo eso contribuya para mantener el agua caliente, ¿no? Pero luego se dan reacciones químicas entre la roca del núcleo, que es el fondo marino, y esa misma agua. Entonces ahí se van liberando los elementos químicos que van llenando, con el paso de los siglos, de los miles de años, de los millones de años, van impregnando toda el agua. Y a través de esos géiseres que atraviesan el hielo y salen disparados al espacio, ahora os diré lo que hacen esos géiseres además, pues esos elementos salen al espacio y cuando la Cassini pasó, los captó. Y ahora sabemos que también había captado fósforo. De esos, es muy curioso porque esos géiseres que salen, como os digo, disparados, pues una parte de todo ese material que es lanzado al espacio vuelve a caer sobre la superficie en forma de nieve, pero otra parte se queda arriba. La velocidad de escape de Encelado es muy pequeña, no llega, son unos 800 y pico kilómetros por hora, es muy pequeñita, ¿no? Fijaros que en la Tierra es de 11,4 kilómetros por segundo, es lo que hay que acelerar para que la gravedad no vuelva a tumbar cualquier cosa que lancemos hacia arriba. Bueno, pues eso quiere decir que parte de ese material de esos chorros consigue llegar al espacio. ¿Y qué hace ahí? Pues ni más ni menos que alimentar uno de los anillos de Saturno, el anillo E. Saturno, como sabéis, está rodeado por una serie de anillos que están nombrados con letras, el A, B, C, D, E, y hay incluso un anillo F.
y cada anillo tiene unas características. Bueno, pues Encélado está precisamente justo en medio del anillo E. Y no solamente está en medio, sino que se formó, ese anillo se ha formado gracias a esos materiales eyectados por estos chorros al espacio que han ido formando ese anillo de partículas heladas. Entonces, estos investigadores, ¿qué es lo que han hecho? La Cassini ya recolectó mucho material para análisis precisamente de este anillo E, sabiendo que ese material venía directamente de abajo, ¿no? Lo recolectó y estos granos helados, estos pequeños granos helados, 100 granitos de esos, son los que han sido estudiados por los investigadores para encontrar el fósforo que antes no había aparecido en los análisis de 2009. Luego, otra serie de moléculas orgánicas, como os digo, fueron captadas en la gran aproximación que hizo Cassini a unos 30 kilómetros, cuando atravesó los chorros y vio qué elementos había ahí, qué elementos orgánicos, con lo cual, al final, tenemos toda la sopa prebiótica necesaria para que haya vida o para que allí haya surgido la vida. Basándose en la cantidad de fósforo que ellos han encontrado, los investigadores creen que la concentración de fósforo es bastante alta, entre 100 y 1000 veces la que se da en la Tierra, o sea, es muy alta, con lo cual es más que suficiente para mezclarse con los demás elementos y crear un clima muy favorable para las criaturas vivientes. La sonda Cassini ya no existe, sabéis que se suicidó y de la NASA hicieron un suicidio programado que fue en abril, me parece, del año 2017. Una pena, porque después de más de 10 años de estudiar tanto Encélado como otras lunas de Saturno, de las cuales, bueno, cuando sea el momento hablaremos también de ellas, ¿no? Pero en este caso hablamos de Encélado. Bueno, pues en 2017 la NASA programó una última maniobra final que la llamó la Gran Finale. Y la Gran Finale era el suicidio programado de la Cassini contra el propio Saturno. ¿Por qué la hicieron estallarse contra Saturno? Pues porque ya se le acababa el combustible, se le acababa la vida útil, y la NASA no quiso dejar a la deriva, al albur de la gravedad, de un lado para otro a la Cassini. ¿Por qué? Para preservar las lunas. Es decir, no querían que la Cassini acabara cayendo en alguna de estas lunas tan prometedoras y contaminando, probablemente con material terrestre, contaminando esas lunas, porque en el futuro, imaginaros, si se consigue determinar que hay vida y resulta que la Cassini se había estrellado allí, podría ser que llevara algún microbio terrestre y que lo que estemos viendo no sean más que nuestros propios microbios transportados allí, contaminación, ¿no? Entonces, para evitar eso, la Cassini orquestó una maniobra espectacular, preciosa, que tuvo lugar en el año 2017, cuando ya se le estaba terminando el combustible. Con el último que quedaba, hicieron que la nave se sumergiera entre los anillos, en el espacio que hay entre los anillos y el planeta gigante, y que hiciera un vuelo rasante para terminar siendo destruida y reventada en pedazos por la propia gravedad del planeta, ¿no? Entre otras cosas que hizo la Cassini, esta vez no en Encélado, pero sí en Titán, en 2005 liberó una sonda que se llamaba la Huygens. De hecho, el nombre original de la misión no es solo Cassini, era la Cassini-Huygens. Huygens era un módulo europeo que fue pegado a la Cassini durante su viaje, desde el 1997 hasta el 2004 que llegó, y en 2005 liberó a la Huygens, y la Huygens aterrizó en Titán, otro de los grandes mundos esperanzadores del cual hablaremos otro día, ¿no? Titán es la luna más grande de Saturno, tiene unas condiciones completamente diferentes de las de Encélado, pero también es verdad que es la que más se parece a cómo debió de ser la Tierra hace miles de millones de años. Es como tener una imagen, Titán, como tener un retrato de la Tierra primitiva. Bueno, ahora que sabemos que Encélado tiene todos los elementos, tiene todos los ingredientes, tiene todos los elementos esenciales para la vida, solamente queda ir allí y buscarla. Y para eso no vamos a tener que esperar mucho, porque hace pocas semanas la NASA hizo público su plan de exploración espacial para la próxima década, y resulta que Encélado figura como uno de los objetivos prioritarios. Con lo cual,
Todavía no tenemos una misión asignada, hay varias ideas, incluso me parece que alguna vez os hablé de la posibilidad de enviar un submarino allí, es decir, una cápsula que atravesara el hielo en una parte muy débil y que se sumergiera y que fuera navegando en busca de posible vida. Bueno, no sabemos si es esa la misión que va a hacerse o no, pero desde luego en los próximos años enviaremos algo a Encélado y es posible que allí finalmente demostremos o se pueda demostrar que hay vida fuera de la Tierra, y no será en Marte. Yo apuesto por Encélado o por alguna otra de las lunas de Saturno o de Júpiter, que también tienen muchas posibilidades. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante y bueno, nos vemos la semana que viene y por favor, los que no estéis suscritos, suscribiros, que solo es darle a un botón.